¿Cuál es la responsabilidad más grande que tiene una persona que oficia una de estas ceremonias? Entendiendo también qué tipo de energías se pueden llegar a manifestar ahí. Tú siendo una persona que tiene un recorrido, ¿no?, con esto, tanto como participante como oficiante. La responsabilidad es la de estar lo más vacíos posible. Uno, mientras menos involucre su propio ego, más servicio brinda y más abre el espacio, ¿no?, el camino para que se manifieste esa magia. Entonces muchas veces cuando esa magia se manifiesta, como tú dices, y pasan cosas como increíbles, que quizás los junguianos dirían sincronicidades, sincronismos, o como se llamen, o otros les llamarían milagros, o otros le llamarían poder chamánico, o lo que quieras. Sí, efectivamente esas cosas suelen pasar. Lo que yo entiendo es que no son el resultado del ego de esa persona que está oficiando, sino del nivel de servicio que es capaz de brindar, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, cuando comparto, digamos, una ofrenda, y es lo primero que le transmito a la gente, ¿no? Lo que aquí pase va a ser el resultado de lo que ustedes hagan, no de lo que yo haga, ¿no? Es el resultado de las intenciones que ustedes traen, es el resultado de la práctica del ritual entre todos como círculo, ¿no? Y uno simplemente está al servicio como un, digamos, un puente, ¿no? Uno resuena con esa digamos, voluntad impersonal que está más allá del capricho del ego, y entonces los demás empiezan también a resonar con esa misma voluntad. Y de pronto, cuando menos lo esperas, se manifiesta, ¿no?, alguna señal, como que te hace sentir, no está tan mal lo que estamos haciendo, ¿no? Parece que vamos bien, vamos por buen camino, seguramente era esto, ¿no? Y eso trae bendición, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la principal responsabilidad, estar en servicio. Y complementario a eso, para estar en ese servicio, pues una persona tiene que seguir disciplinas también, y tiene que también lidiar con su propia oscuridad, ¿no? Y eso es un camino interminable. Ahí no hay ni siquiera el hecho de que uno ya sea abuelo o que sea mayor. O sea, eso no se acaba nunca, porque por más abuelo o por más mayor que seas, tus propias fuerzas oscuras siempre están activas. Entonces uno tiene que ser muy humilde y consciente de eso, ¿no? Y mantenerse, pues practicar disciplinas, mantenerse en esa práctica, pues. Si no, no hay garantía, ¿no? Tampoco es que porque ya me sé el rollo o porque repito la teoría de las cosas, ¿no? Que sí, que dejemos el ego a un lado. Bueno, es fácil decirlo, pero ese es un camino de vida. Todos los días, en cada momento, tienes que estar respondiendo a eso, ¿no? Entonces hay una responsabilidad enorme, definitivamente, claro que sí. Se resume en el vacío. Mientras menos ego, más poder. Mientras más invisible, más brillas. Es así, aparentemente paradójico. Okay. Pero es así. Ok. Ahora, en este rol que tiene quien oficia, y hablemos, haz de cuenta en concreto, una ayahuasca, ¿no? Por ejemplo, que ya platicabas tú justamente el día de ahí en Tulum, hablabas de cómo los chipibos cantan, ¿no? Van tejiendo este canto. Y desde ahí quiero que nos compartas nada más eso, o sea, esta parte del canto para cerrar un poquito, ¿no? Empezamos hablando de música, ahora vamos cerrando un poco con lo mismo. Y es, ¿de dónde vienen estos cantos? ¿De dónde se construye esto? ¿Cómo tienes tú racionalizado esto que de repente podríamos pensar que toma como una especie de posesión de quien está participando y sucede? ¿Cómo se van tejiendo estos icaros, ¿no? ¿Cómo sucede esa parte musical? ¿Y cuál es el poder que tú has podido, que tú has pues sí, podido atestar en ese sentido? Son dos pilares, ¿no? Uno es el linaje. Entonces, si uno no tiene la herramienta, y esa herramienta se aprende, es como aprender a hablar una lengua. No puedo escribir poesía simplemente disparando sílabas al aire.
cuando no hay una lengua, no hay una estructura gramatical, no hay un vocabulario, no hay una tradición detrás. Es así de simple. Entonces, para cantar estas canciones, cada pueblo tiene su tradición, ¿no? Y muchas veces los digamos, miembros de esos pueblos, hasta desde el vientre de la madre, vienen escuchando eso y ya experimentando esos lenguajes, ¿no? Entonces ya ese es un pilar, esa tradición, esos lenguajes que ya uno ha heredado o que uno si no los ha heredado, ha hecho el esfuerzo de aprenderlos, que es lo que en mi caso yo he tratado de hacer, ¿no? Porque yo no he heredado eso, yo no soy nativo de una comunidad indígena, pero he tratado de estudiar, compenetrarme con todo ese lenguaje, hasta he hecho análisis de todas estas cosas, he hecho muchas exploraciones y de pronto, cuando en algún momento ya eso está resonando en mi memoria, ¿no? Ya lo he disfrutado, lo he repetido, lo he imitado hasta el último detalle. De pronto, en un momento que yo experimento en una toma de planta, una inspiración, surge, ¿no? Cuando uno menos lo piensa, surge algo, ¿no? Y tú dices, wow, ¿ese fui yo? ¿Quién hizo eso, no? Ese es el otro pilar, ¿no? Esa conexión que uno tiene con este... Y nuevamente es lo mismo. Mientras más vacío, más al servicio, es menos lo que pones de tu capricho y más es lo que te dejas llevar por esa información que te va atravesando en ese momento. Muchas veces en este mundo del Ícaro hay muchas cosas que pasan en el momento y nunca más, nunca más. Pero a veces hay otras cosas que se quedan, ¿no? Y ya las vas como consolidando. Pero aún así, en el Ícaro a veces hay canciones que tienen como una estructura básica y tú comienzas por ahí, pero una vez que ya has invocado eso, ya la planta te va a llevar. Y en el camino se va modificando. Los versos van cambiando, van surgiendo otras visiones, otras metáforas, ¿no? Otras palabras, otras rimas, otros juegos de palabras, conexiones entre las palabras. Igual las mismas melodías comienzan a cambiar. Hay pequeñas, digamos, segmentos de las melodías que de pronto los comienzas a repetir o los repites en otro orden o lo tejes con otra canción que era de otra cosa. O sea, la planta misma te va guiando, ¿no? Para mí el Ícaro es un organismo vivo. Entonces, por eso es que no se puede congelar, ¿no? No es lo mismo que las canciones de medicina y la música de medicina que yo también hago, ¿no? Y que están colgadas en las redes. Es muy diferente. El Ícaro es otra energía, es una medicina en sí mismo, el Ícaro, ¿no? Entonces, eso para mí se basa en esos dos pilares. La herencia, la tradición, el lenguaje, que viene del linaje y que uno tiene que aprender. Y la otra cosa es pues esta conexión con estos mundos que nuevamente pasan a través de uno, ¿no? En la medida que uno los deja pasar. Okay. Que no te interpones en el camino con tu ego.